Recording is on. Listo, doctor. Listo, doctor. Muy bien. Listo, doctor. Gracias. Listo, doctor. Perfecto. Listo, doctor. Excelente. Listo, doctor. Muy bien, Cheryl. Listo, doctor. Muy bien, Edgar. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Estos temas igual van a entrar al examen, al parcial? No, ¿O esto es para el final? es para el final. ¿Me escuchó? Sí, doctor, está bien. Ah, está Listo, bien. doctor. Ok, gracias. Bien, podemos empezar entonces, ¿no? Bien, podemos empezar, ¿no? Sí, doctor. Sí, Caramba. Dios mío. Creo que están envejeciendo muy rápido. Están muy callados. Algo No, está doctor. pasando en la vida. Muchos exámenes, doctor, que tenemos que hacer. Muchas cosas. Pero tan fáciles son los exámenes. Yo diría que sería difícil si es presencial. Ahí sí les creo. Sí, doctor, de Pero, acuerdo. pero, Pero todavía también no es fácil hacer virtual. ah, sí, hay su nivel de complicación, pero no es tan difícil como presencial. Bien, vamos a hablar de demografía y vamos a hablar de la primera parte de la demografía. La pregunta en el foro estaba referido a qué entienden por demografía. ¿Alguien me ha puesto alguna definición? A ver, ¿quién quiere socializar su demografía conceptualmente? Es un estudio de la población que se hace en estadística. Muy bien. ¿Alguien más? No só de la populación, como de la geografía. Ya. Una De tercera. acuerdo a su etimología, sí, el estudio de la población estadísticamente, porque demo es lo que es el pueblo, habitantes, y grafía es estudio, ¿no? Entonces, creo que eso sería. Ya. Porque he visto en un foro que decía demo es de demostración, grafía de gráficos.
Estudio. y me hizo pensar que es demostración gráfica. También tiene su sentido. Una demostración gráfica de lo que ocurre en algo. Un grabado también, porque Puede ser grama. gráfica. Bien, de todos modos, ustedes ya han visto sus definiciones y vamos a hablar durante 2 clases sobre demografía. Pero los otros temas también se relacionan a la demografía. Hoy vamos a hablar de la importancia de entender la demografía como un concepto básico para entender la dinámica de cierto tipo de comportamiento que se da en grupos. La demografía se hace estudio no solamente en poblaciones, sino también en comunidades. Y vamos a ir diferenciando esas 2 cosas. Una población siempre va a ser referencia a estudiar a un grupo de individuos que están siendo de la misma especie, ¿ya? Pueden tener subcategorías las especies, los subespecies o las razas también, pero es de la misma característica, misma especie. Comunidad se entiende cuando mezclamos a otros tipos de seres vivos junto con nosotros, ¿ya? Entonces la comunidad es mucho más amplia, conceptualmente entendida. Y hoy vamos a hablar de poblaciones, pero humanas. También pueden haber poblaciones de plantas y poblaciones de animales. Y dentro de los animales, los elefantes, las ballenas, cada especie tiene su connotación de estudio demográfico también. Pero a nosotros nos interesan los humanos. Así que vamos a ir viendo de qué manera vamos a ir entendiendo la dinámica del concepto de poblaciones dentro de lo que es la demografía. Cuando hablamos de demografía, vamos a hacer un poco de referencia al hecho de entender ciertos elementos que son importantes diferenciarlos. Y para eso vamos a ver que para estudiar problemas de estadística con referente a las poblaciones, debemos indicar que se pueden trabajar siempre en un formato técnico-científico. Todo trabajo estadístico es científico. No hay otra categoría donde se la puede poner, ¿sí? Y dentro de este carácter científico se puede hacer hipótesis o someter a una prueba. ¿Qué es hacer una hipótesis? Vamos a suponer que una determinada población humana tiene ciertas necesidades y alguien plantea una hipótesis que esa necesidad se da porque existen ciertos elementos que están faltando. Entonces, lo que se hace es dar esos incentivos que necesitamos para entender, ¿sí? ¿Qué tipo de incentivos estaríamos hablando? Vamos a analizar un poquito lo que es la población. Dentro de la población hay una temática que yo siempre manejo. El ser humano no es colaborativo. Y la pregunta es, ¿por qué no es colaborativo? Alguien podría decir, o es colaborativo. A ver, que alguien me diga qué entendemos por colaborar. Trabajo colectivo. Trabajo Colaborar. colectivo. Ya, vale. Otro. Ayudar al próximo. Ayudar al prójimo. Ya, aportar, aportar. hacer algo de manera desinteresada. Altruista. Muy bien. Eso viene a ser parte de lo que debería ser el concepto de ser humano colaborativo. Pero por alguna razón, en macro, no sucede eso, ¿ya? Individualmente
podemos encontrar algunos elementos, pero en macro no sucede eso. ¿Alguien podría saber por qué? Porque cada uno vela por su propio bien, no en Por sus general. propios intereses. Sí, Ya, sí. Y si lo analizamos políticamente, hay dos corrientes. Lo llaman izquierda y otros lo llaman derecha. A los de la izquierda lo han puesto el ámbito social y comunitario, ¿ya? Y a la derecha lo han puesto conceptos como capitalistas con- y, y algo más, sí, ¿cierto? sí. Ya, conceptualmente el lado social comunitario trabaja en dar cosas a la población porque cree que debe estar redistribuido todo para que todos tengan acceso a eso, ¿cierto? Y en el otro lado, la gente debe trabajar para tener algo. Si no trabaja, no puede tener nada. ¿Es así o no es así? Sí, normalmente. Exacto. Bien, entonces, hay conceptos o dichos también como, por ejemplo, si quieres ayudar a alguien, enséñale a pescar y no le des los pescados. ¿Han escuchado eso? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ese dicho, ¿para qué lado estaría? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Derecha. Derecha. ¿Ya? Derecha. Entonces, ¿y los de la izquierda qué harían? Le darían el pescado. Daría lo pescado. Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede en algunos países. En el ámbito político, demográfico, con el manejo de sus poblaciones, lo que hacen es darles elementos que creen que necesitan, ¿ya? Y por eso es que se acostumbran a eso, que necesitan bonos, que necesitan canastas, que necesitan cualquier criterio que creen que debe suceder, se los dan, ¿no? Y eso, hay un dicho, no sé si han escuchado. Si no han escuchado, van a buscar. Es una, ¿cómo se dice? Metáfora. Una metáfora donde vamos a hablar de la gallina desplumada. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de gallina desplumada? Sí, justo lo iba a decir, es de standing, ¿verdad? Ese de Stanley. Muy bien. Metáfora Entonces, de torcida. quiero que lo indaguen, investiguen y me van a dar su concepto en la siguiente clase. Todos, ¿ya? Porque es interesante este tema. Y de ahí vamos a ir analizando un poquito lo que es la dinámica de las poblaciones con las otras teorías que vamos a plantear. ¿Ok? Pode ser repetir, doctor? Gallina desplumada. ¿Conoce gallina, no? Doctor, ¿vamos a averiguar sobre la gallina desplumada? ¿O cómo? Sí. Ah, Ya he visto que alguien sabe. En el grupo puede compartir de qué se trata eso. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hablamos de poblaciones, vamos a encontrar conceptos muy interesantes como salud pública, ¿sí? Significa que la población tiene una salud y esa salud debe ser resuelta, ¿sí? Por lo tanto, la salud de una población no siempre va a ser enfermedades, van a ser otras cosas, por ejemplo, educación. Un pueblo que no tiene educación, no tiene escuelas, no tiene institutos, no hay academias, entonces va a ser un pueblo enfermo. Si hablamos políticamente, también si hay carencia de equidad, de equilibrio, de desarrollo, va a estar enfermo. Salubridad, si no se maneja adecuadamente la información de salubridad, de higiene, también va a estar enfermo, ¿cierto?
Entonces, la población puede enfermar de diferentes maneras, así como un organismo tiene sistema cardiorrespiratorio, digestivo, circulatorio. La población también tiene cosas de esa naturaleza, como el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político, el sistema económico. Entonces, si esas cosas se ponen mal, la población se siente mal, ¿ya? Como en Bolivia el año pasado, el sistema político estaba enfermo y esa enfermedad duró prácticamente un año. Entonces, esas cosas van a suceder. Entonces, alguien tiene que analizar y estudiar para poder establecer soluciones. Por eso es que cuando hacemos investigaciones en poblaciones, nos interesa entender la dinámica del comportamiento del ser humano con respecto a su bienestar general. Y dentro de ellas está la salud, conceptualmente entendida en la medicina. Y esa salud está relacionada con enfermedades. Pues esa es la parte que nos toca a nosotros como médicos, tratar de resolver esa dinámica de malestar que va a tener la población. Y para eso necesitamos entender conceptos básicos de medición y variables para poder entender de qué estamos hablando. Si hablamos de variables, estamos intentando hacer diferencia entre un elemento a otro, que a lo sumo va a tener algún nivel de independencia o dependencia, ¿sí? Si algo es independiente, puede tener problemas que va a dar a la población. Si es de carácter dependiente, también va a dar problemas a la población cuando no está equilibrado la situación. Por lo tanto, esas características de variables tienen que darse para poder entender lo que está sucediendo. A lo mejor, hipotéticamente, podemos decir, le está faltando esto y le damos la solución, como hace rato mencionamos. Dar bonos, dar canastas, eso sería la solución para cierta forma de pensar. Pero para otros implicaría enseñar, educar. Entonces va a utilizar el sistema educativo para poder mejorar una situación de esa naturaleza. Entonces, todo va a depender cuál es la variable que utilizamos para analizar. Y otros, en vez de hacer una situación hipotética, van a plantear una situación de prueba. Entonces va a observar y va a decir, no, vamos a hacer un ensayo para ver si es realmente como estamos pensando. Y para eso puede utilizar, dependiendo del tipo de variables, hacer estudios tal vez de características descriptivas, explicativas o predictivas sobre la dinámica de la salud de la población. A lo mejor está faltando más escuelas, a lo mejor está faltando más centros de salud, a lo mejor está faltando alguna especialidad para ayudar en las enfermedades que se están generando. Todo eso puede ser sometido a dos formas de pensar, hipotéticamente o puesta a un ensayo, ¿no? Para determinar si es cierto o no. Cualquiera de las dos siempre tiene una connotación que va a causar un efecto en la salud poblacional. Muchas veces cuando hablamos de salud poblacional hacemos referencia solo a enfermedades, pero estamos hablando de la población. Psicológicamente la población también puede enfermar, ¿no? Y por tanto va a generarse enfermedades psicosomáticas y eso conlleva ciertos problemas a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo en el área geográfica donde está viviendo. Para eso, pues, como quien va a hacer las pesquisas sobre esa temática, necesita entender qué es medir. Y para eso vamos a darle ciertos conceptos. Ya hemos hablado de este tema de medición y pues lo vamos a recalcar. Cuando hablamos de medición es darle nada más un valor a un atributo que estamos queriendo analizar.
¿sí? Y eso va a estar en función a la aplicación de ciertas normas que nosotros mismos podemos elaborar y o aplicarlas de otras que ya lo han aplicado. Por lo tanto, debe haber siempre normas, reglas en las cuales debemos sustentar nuestro análisis de medición de las variables en la población. Y para eso necesitamos hacer algo muy importante. Es posible que también, como nosotros, al estar haciendo el análisis de la población, estamos sujetos a que, como somos parte de la población misma, entonces hacer injerencias, a parcializarnos, a redireccionar a donde queremos que vaya tal información, porque nos afecta como seres humanos. Lo que debemos de hacer es un término científico, es abstracción. Significa quitarnos la camiseta para no sentir lo que debemos de observar en la población. Es decir las cosas con su verdad tal como es, sin tener que mentir, ni distraer dando otros resultados. Por lo tanto, un proceso de abstracción significa tener legibilidad, tener equidad, tener respeto y ser ecuánime con lo que va a reportar como resultado, ¿sí? Es como quien dice, es alguien que no tiene problemas para informar las cosas tal como sucede en la vida real. Y eso es muy importante, hay que aprender a abstraerse de esos conceptos que pueden involucrarnos en un dilema. ¿Qué pasos se pueden asumir para hacer esas mediciones? Primero, hay que saber delimitar la ocurrencia de ciertos eventos que van a darse con las variables, ¿sí? Hay que ver de dónde hasta dónde es nuestra capacidad de medición. Luego hay que darle una escala para poder medir. Y una vez hecho esa escala, hay que hacer comparaciones de atributos con referencia a la escala. Hay que tener atributos para poder trabajar las categorías, a lo mejor diferenciaciones, clasificaciones, alguna cosa que necesitamos hacer. Y finalmente dar un sentido de resultado exacto con un juicio de valor lo más cierto posible. Pues, bajo esas 4 premisas se puede hacer la medición en demografía. ¿Cuáles son las principales escalas que vamos a utilizar? Vamos a mencionar 4, ¿ya? En este caso van a estar dentro de 2 categorías, las cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas luego vamos a tener las escalas nominales y ordinales. Y dentro de las cuantitativas las de intervalos y las de razón. Esto teniendo en cuenta que pueden ser de carácter excluyente o intensiva. Significa que en excluyente que me voy a dedicar a ciertos grupos y a otros no. Y en las intensivas o exhaustivas voy a considerar a todos sin olvidarme de nadie, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho del criterio con el cual uno quiere manejarse. ¿Qué vamos a entender en la escala nominal? En la escala nominal hacemos referencia, por ejemplo, a manejar información sobre cualquier tipo de análisis que estuviéramos haciendo. Vamos a suponer, el otro día en un trabajo práctico, alguien dijo, las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Será cierto? Sí, doctor. Con certeza. Con certeza, dice. Bien, entonces estamos haciendo una diferenciación, hombre y mujer. Y para fines matemáticos podemos marcar 0, 1, 1, 0, dependiendo cómo quieran hacerlo. Y eso es darle una escala nominal para poder
encontrar la diferencia en una variable y la otra y ver si efectivamente, si hombre o mujer es más inteligente, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar nuestros parámetros de valoración y vamos a llegar a una conclusión en la que vamos a decir efectivamente, si hemos planteado una hipótesis, la hipótesis se plantea en que la mujer es más inteligente que el hombre. Bueno, confirmamos que mujer es más inteligente que hombre, ¿no? Porque come la carnada con facilidad. Bien, otra forma de manejar esto de presencia-ausencia es, por ejemplo, trabajar con detalles como el estado civil, por ejemplo, de las personas, como ahí está mostrando, soltero, casado, viudo, divorciado, más otras categorías que hoy en día existen. ¿Qué categorías más se han implementado en algunos países, no en todos? Sé que existen en Brasil, sé que existen en Chile, no sé en el Perú. ¿De qué estamos hablando? Soltero, casado, viudo, divorciado y algo más está faltando. ¿Qué dijo? No sabemos. Cónyuge. ¿Cómo que no? Estudiante. Estudiante. No. ¿Qué tiene que ver con el estado civil de estudiante? Concubinato. Ya en Bolivia se lo denomina así, pero tiene una palabra clave para eso. Amarrado. Su compromiso. Amarrado, Dios mío. Se llama unión estable. Eso está. Eso no es casado. No es casado. No tiene papel, apenas No. moran juntos. Exactamente. Puede, En español es amarrado, doctor, que se habla. En Brasil es demasiado. Es amaliado, doctor, en Brasil. No diga. En Chile, esa unión estable es válido a los 3 meses. Pero na ley es unión estable. Dice. Unión Sí. estable. Sí. Sí, eso. Esa es una categoría nueva que ha aparecido, donde no están obligados a firmar papel, pero la ley los reconoce cuando pasa un lapso de tiempo prudencial como para generar responsabilidades civiles, penales y sociales para que puedan ser reclamados. Entonces, sé que en Chile es de 3 meses, en el Brasil creo que son 6 meses, ¿no? No, 3 meses también, doctor. 3 meses también. Sí. Ah, ya. Entonces, eso significa que una persona se junta a otra persona y definen estar juntos, enamorando, morando, y pasa 3 meses, pasan a una categoría donde la ley ya les sustenta a ambos. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Así que, menino o menina amarrado es. Qué interesante, primera vez que escucho eso. Aquí en Bolivia lo llaman concubinos. Y En Brasil es demasiado. además ya, qué interesante. Bien, por lo tanto, eso es una escala nominal. También pueden haber mejor, peor, superior, ¿ya? Que pueden trabajarse. Pero eso yo lo prefiero manejar en otra categoría que es la ordinal, que es de ascendencia. Por lo tanto, así como en una empresa existe el empleado y el empleado tiene su inmediato superior, el jefe tiene su inmediato superior, el gerente, y el gerente tiene su inmediato superior, el director, y así sucesivamente hasta llegar al presidente. También podemos poner a ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades les podemos dar categorías?
diabetes, cáncer, diabetes, Hepatitis. hepatitis, A, B, C, insuficiencia cardíaca. ¿ya? Entonces, esas son escalas ordinales, ¿ya? También podemos hablar del cáncer, ¿sí? El cáncer tiene una graduación. Entonces, eso va a estar en una escala, vamos a decir, de inferior a superior, en la que va a ser leve, moderado y grave. Se la puede clasificar, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de manejar las variables en función a una escala ordinal. Cuando trabajamos en escala de intervalos, vamos a entender que va a haber una diferencia en las diferentes marcaciones, pero que no significan un elemento grave. Por ejemplo, si una persona marca su temperatura corporal desde las 6 de la mañana y cada hora hasta las 6 de la tarde, en cada hora va a encontrar que la marcación de la temperatura corporal es diferente, ¿ya? Van a haber subidas y bajadas. Entonces, eso es una escala de intervalo, mas no significa que va a estar enfermo la persona, sino que tiene una fluctuación que es aceptable. También podemos hablar del peso, que podemos marcar cada día o cada semana el peso corporal y vamos a encontrar que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Todo el tipo de alimentación y amigos que tenga en la casa o parientes, porque a muchos les encanta comer y otros que no, ¿cierto? Entonces, eso son escalas de intervalo. Cuando hablamos de escala de razón es comparativo, ya haciendo un resumen, es comparativo. Imaginemos que un médico olvidó pesar a una persona y de repente precisa esa información para un reporte. Y dice, ¿y cómo es? Entonces va a encontrar algo o alguien bajo ciertas características observables que puede tomar ese valor para darle razón al valor que estaba precisando identificar. Entonces le va a hacer una comparación. O va a duplicar o triplicar o 3 veces el peso o 2 veces el peso o cualquier otro criterio que esté utilizando para poder hacer una referenciación de cómo va a manejarse esa información. Y eso es importante trabajar. Y esas son las formas como deben trabajarse, donde vamos a hacer las diferentes mediciones en escalas de 4 tipos, ¿sí? Y esta es la escala última, donde todas las personas aprenden a hacer valoraciones. Cada una de estas escalas ya tiene su método estadístico con la cual se puede trabajar. Y estas categorías con las cuales uno pretende trabajar, pues ya han sido propuestas las metodologías como para lograr resultados confiables para reportar resultados. Si hacemos un esquema general de las 4 formas de medición, pues vamos a poner en 2 grupos de manejo estadístico, las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Las pruebas no paramétricas manejan datos muy pequeños, máximo pueden llegar hasta 30, pueden manejarse con 10, con 5, con 7 y sacar resultados comparativos o de análisis. Para eso pueden utilizar pruebas como Wilcoxon, Kruskal-Wallis, que son estadísticos que le van a reportar resultados de acuerdo a lo que se está buscando. Existen otras también. Conmigo estamos llevando las paramétricas, aquellas que tienen que ver con clasificar los datos, agruparlos, tendencias centrales, dispersiones, deposición,
y todos esos son datos paramétricos. Y ahí están categorizados en dos grupos también, que son las de trabajos cualitativos y cuantitativos. Entonces, esto es una pirámide inversa donde está mostrando la dimensión de manejo de datos. La nominal solo precisa pequeños datos. Un poco más grande precisa la ordinal. Las de intervalo un poco más grande. Y datos mayores, grandes, es la de razón. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica y síntesis de cómo debe manejarse e entenderse los conceptos de medición dentro de la población. La siguiente aula vamos a trabajar sobre los criterios estadísticos con los cuales manejamos a la población y vamos a entender también cómo es que dentro de la estructura política de gestión de un país se manejan elementos que van a ver con la salud pública. Salud pública lo vamos a entender en su concepción amplia. Educación, salubridad, enfermedades, qué sé yo, otras políticas psicológicas, sociales, religiosas. Todos son parte de la población y cada uno es un sistema que va a afectar a unos y a otros con más o menos intensidad. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta hasta acá? No, doctor. Todo está ok. Sí. Muy Sí, bien. doctor. Me encanta la gente que va a sacar 100 sobre 100. Bien, entonces, si no hay consultas, hay actividades pendientes para realizar. Una que tiene que ser durante el aula y otros fuera del aula. Entonces, quedan liberadas para poder hacer las otras actividades. Doctor, una consulta. La semana que viene es el parcial, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo se acordó, oiga? No, La solo siguiente. probar. La siguiente es examen, fecha 27 de octubre, en horario de clases. Recomendaciones para elaborar la prueba está en el área de información o comunicación y es el mismo para primer parcial, segundo parcial y final. Eso no va a cambiar. Así que, por favor, tomen en cuenta esas recomendaciones, ¿sí? Y Solo este tema 8, ¿no, doctor? y son 4 temas, iba a decir. Son el 5, el 6, el 7 y el 8. El 9, 10, 11 y 12 son para finales, ¿ya? El 10 está dividido en 2 partes y el 12 está dividido en 2 partes, ¿ya? Para que vayamos con calma. Entonces, mi otra recomendación que no está escrita es cuando se debe escribir una palabra, no le pongan espacio antes de escribir ni después de haber escrito la palabra, porque el sistema va a identificar ese espacio como un código que no va a coincidir con la respuesta planteada. Pero yo escribí lo mismo, pero escribió más un espacio o 2 espacios adicionales. Eso que no vaya a suceder, ya me ha sucedido con 3 personas. ¿Ya? El sistema la ha calificado mal por haber puesto un espacio adicional. El tabulador accidentalmente a veces aprieta o intuitivamente a veces hacemos eso, porque estamos acostumbrados a digitar y el tab inmediatamente apretamos, ¿no? Entonces hay que evitar de escribir el tabulador. Ok, esa sería mi recomendación. Y otro detalle más. En la parte académica, en el área académica, están las asistencias y está el de seguimiento académico. Estoy viendo que no todos están marcando, por tanto, eso me va a facultar
de inhabilitar a las personas que no están, porque se supone que están matriculados y las personas que están haciendo seguimiento del avance de sus temas están presentes en el desarrollo del avance académico. Más quien no está marcando significa que no está participando del aula, por tanto, Doctor, va a ser retirado del examen. doctor, perdón que le corte. No estoy entendiendo muy bien eso que nosotros tenemos que marcar, porque la mayoría de nuestras clases nos llaman lista, pero al principio, al comienzo ya del semestre, nos habían comunicado que eso era automático. Eso lo hace el docente para que él muestre su avance, pero el estudiante tiene que hacer lo mismo, tiene que marcar. ¿Cómo voy a saber si usted está presente? Porque está diseñado para que el docente marque y el estudiante, ¿ya? Puede marcar automáticamente, pero del docente y del estudiante, ¿quién se lo marca? Pero usted habla que tira la frecuencia de la respuesta de foro, ¿no? Sí, yo voy a sacar en un archivo eso, pero yo estoy hablando del avance de temas. Tema 1, 2, 3, 4, eso solo unas cuantas personas están marcando, no todos. Así que por favor, tómense un tiempito y marquen. ¿Se refiere a marcar donde dice al lado del foro ahí poner un tiqueo, no ves? No. ¿En qué parte? A ver, voy a compartirles. Ya. A ver, vamos a entrar a compartir eso. ¿Dónde está eso? A ver, creo que esto, si me permite mostrar esto. ¿Se ve esto? Sí, doctor. Ya. Nos vamos a ir arriba para que ustedes vean. Hay seguimiento académico. Aquí dice seguimiento académico. ¿Ya? Yo voy a ver el progreso y esto se marca para el docente. Estas cosas verdes lo marca el estudiante y el docente cuando marca está todo verde para todos, quienes estén presentes, quienes no están presentes. El estudiante que está matriculado y no ha abandonado la materia, entonces marca, ¿ya? Y los que no han marcado técnicamente no están presentes y han hecho abandono de la materia. Acá no meu, o tema 8, no consigo más marcar, doctor. Ya, déjalo, pasa a la siguiente. ¿Ya? Todos están marcados. Ya, porque he visto, por ejemplo, Yacir tiene todo marcado y está faltando el tema de hoy, nada más. Después, De Salguero. Después está Carolina Rocha, está todo marcado. Brisa también. Edgar. ¿Ya? Y Jocelyn. Hay 2 Jocelyn. Interesante. Y José Felipe. ¿Ya? Entonces, esto así se ve en mi... Y esto, en un barrio de progreso, esto es lo que la OPAL considera para, inclusive, para fines financieros. Si esto no está avanzando, entonces la OPAL dice, a este docente no le pagamos porque no ha pasado clases. Entonces, ahora, para dar examen, el estudiante no marcó porque ha abandonado la materia. Entonces significa que está abandonado, ¿no? Entonces, eso que no dé malas interpretaciones. Yo la anterior vez ya les dije que marquen. ¿Ya? Por favor, háganme ese, que no tengamos dificultades en el respecto. Solo es marcar nada más. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay más otra consulta, nos vemos el día del examen. Goodbye, arrivederci, solo sayonara. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor, Chao. Gracias, doctor. doctor, Sí.
¿Alguien quería? Del tema 8 a mí no me permite marcar. No sé, algunos me han dicho que ¿Yo? no. Le estoy escuchando. Pero eso no le va a afectar si usted tiene marcados el resto y el 8 no le permite marcar, debe ser por alguna cosa que pasa con el sistema. Pero si el resto está marcado y eso ha Ya saltado. tengo marcado solo el foro, doctor. Ya. Y para corroborar de que no ha podido Pero marcar, los va a demás estar. no marcan. Ya. Pero no importa. Pero lo importante es que quieren ver que los estudiantes sí están pasando clases. ¿Ya? A pesar de que yo tengo en asistencias, pero eso es un programa y está en Excel. Puede ser manipulado, pero si el estudiante marca en su computadora, eso va a quedar marcado por el estudiante mismo. Ahí se corrobora de que sí está presente pasando clases. ¿Ya? Pero si hay Doctor, dificultad de marcar uno o dos, no hay problema. Seguimiento académico, ¿verdad? Seguimiento académico. Está bien, gracias. ¿Ya? Ok. Cualquier otra consulta, pero también las otras clases. ¿Ya?